Hola amigos, bienvenidos una semana más a Café y Lightroom. Soy Alejandro Mallado desde Brooklyn, Nueva York, y hoy muy contento porque por fin voy a cumplir una promesa que llevo haciendo desde un par de vídeos atrás, que es enseñaros a trabajar con nuestras fotografías en Photoshop para iPad. Hoy con una técnica muy interesante que se lleva utilizando desde hace mucho tiempo en fotografía de moda, de retrato, de belleza, y que vamos a hacer de una forma muy sencilla desde nuestro iPad. Vais a seguir todos los pasos conmigo, como siempre, con una bebida rica. De la música me encargo yo y ya sabéis, acompañarme que vamos a aprender un montón de cosas chulas. ¿Estáis listos? Dentro vídeo. Bueno amigos, hoy nos metemos en una cosa ya un poquito intensa, ¿vale? Como os prometí en vídeos anteriores, vamos a trabajar hoy con Photoshop para iPad, exportando una fotografía desde Lightroom, trabajando para Photoshop y después recuperándola para tenerla en Lightroom en nuestro catálogo y por si acaso queremos hacer cualquier otro tipo de ajuste después. Hoy estoy muy contento porque hoy, en lugar de trabajar con una fotografía mía, voy a trabajar con una foto, una colaboración que espero ir haciendo en siguientes vídeos con fotógrafos a los que admiro, gente que me inspiran y a los que sigo en diferentes medios. Hoy con mi gran amiga Tamara Lee, una amiga que hice aquí en Nueva York durante la pandemia, que me salvó en momentos muy complicados y le mando un beso grande. Aquí os dejo también su Instagram para que echéis un vistazo a lo que tiene, no os perdáis su web, tiene un trabajo fantástico, ella se especializa en fotografía cinemática para actores sobre todo, por eso ahora se marchó, me abandonó, se marchó a Los Ángeles y está allí haciendo un montón de trabajo súper interesante y espero que no lo perdáis porque os va a gustar mucho lo que hace, tiene un montón de personalidad y unas ideas espectaculares. Así que le pedí que me enseñara algunas de sus últimas sesiones para buscar una fotografía que cumpliera un poquito con las condiciones, digamos, que fueran convenientes para esta técnica que vamos a utilizar. Es una técnica que se lleva utilizando muchísimo tiempo, desde que existe Photoshop prácticamente, sobre todo en fotografía de belleza, fotografía de modelos profesionales, fotografía de moda, y es una técnica que se conoce como Dodge and Burn, que yo he estado buscando cómo se diría en español y la verdad es que no acabo. Si alguien lo sabe, por favor que me lo ponga por ahí en los comentarios, porque no he encontrado una forma de decirlo en español, pero así es como se conoce mundialmente. Y era algo que antes no podíamos hacer, sobre todo en las versiones anteriores de Photoshop para iPad desde que salió, pero con las últimas actualizaciones han ido incluyendo herramientas y ahora podemos hacerlo porque contamos con la herramienta de curvas, que es una herramienta que me encanta y que nos va a ayudar a trabajar. Así que he seleccionado esta foto yo ya le he hecho una serie de ajustes para tenerla más o menos lista. Si os fijáis aquí, esta sería la fotografía original disparada desde la cámara por Tamara y yo le he hecho algunos ajustes para que esté un poco más a mi gusto y también para que nos ayude a trabajar con esta técnica que vamos a hacer ahora. Y una vez que hemos terminado, digamos, de esos primeros ajustes, pues lo que vamos a hacer simplemente es que nos vamos a ir a el botón de compartir y aquí veis que tenemos editar en Photoshop. Tan simple como eso. Nos vamos a ir a editar en Photoshop. Entonces lo que va a hacer es que Lightroom va a convertir esa fotografía que estaba en formato RAW, lo va a convertir en un formato PSD, que es el genérico, el que siempre se crea para Photoshop, y con esa información que disponemos, que es la máxima, vamos a empezar a trabajar. Lo primero que vamos a hacer es crear una capa nueva. Eso es algo que siempre es importante en Photoshop, cada vez que trabajéis con una herramienta diferente, que hagáis, digamos, una fase distinta dentro del retoque, cread una capa nueva. Eso nos permite que si algo no nos gusta, eliminamos la capa y eliminamos todo eso que hemos hecho. Vamos a empezar por crear una capa. Vamos a los tres puntos de aquí abajo y vamos a crear simplemente vamos a ir aquí al botón de más y vamos a crear una capa, simplemente una capa, y lo que vamos a hacer es retocar las imperfecciones de la piel. Para ello vamos a trabajar el pincel corrector, que es esta herramienta que tenemos aquí a la izquierda, que es como una tirita, que diríamos en España, o una curita, que dirían quizás en algunos sitios en Latinoamérica. Vamos a seleccionar esa herramienta de la tirita
Y ahora vamos a venirnos aquí abajo y vamos a asegurarnos de que quitamos la presión para el tamaño. Esto ya queda en vosotros, eso significa que cuanto más fuerte pulsemos con el pencil, por ejemplo, o el dedo, pues mayor o menor incidencia va a tener el movimiento sobre la fotografía. Y si nos vamos a asegurar de muestrear todas las capas. ¿Por qué? Porque esta capa que yo he creado, si os fijáis, es transparente, no tiene nada creado. Pero al decirle que muestre todas las capas, lo que va a hacer es afectar a todas las que tenga justo debajo. Vamos a empezar y ahora lo que vamos a asegurarnos es de que tenemos un pincel del tamaño correcto, no demasiado grande. Y ahora vamos a ir por cada zona donde haya diferencia de volúmenes y vamos a ir pintando, como veis, para eliminar los poros abiertos, para eliminar diferentes imperfecciones en la piel. Yo particularmente, esto es una cosa que trabajo con cautela. Hoy en día estamos acostumbrados a los filtros, tenemos una percepción un tanto irreal de quiénes somos y creo que es algo que ha hecho un poco de daño, sobre todo en la gente más joven que tiene esta presión de verse siempre estupenda y crea situaciones un tanto irreales, incluso pues puede provocar ciertos problemas psicológicos y mucha ansiedad en gente que piensa que tienen que verse de cierta forma para que la sociedad les acepte. Yo particularmente en mi fotografía de retrato intento mantener un aspecto lo más natural posible e intentar usar la luz y las herramientas que me permite la fotografía natural para sacar el mejor partido de las personas, pero entiendo que esto es algo que comercialmente se utiliza. Entonces, bueno, simplemente un poco de sentido común para trabajarlo. Esto me va a tomar un rato, porque no solamente... Perdón, si os equivocáis con algo, ya sabéis que aquí arriba tenéis el botón de deshacer. Si en algún momento vemos que alguna cosa nos está estorbando, la vamos a eliminar también, como por ejemplo este pelo que está aquí en medio, lo voy a eliminar también. Como esto tiene bastante trabajo y lleva un rato, me voy a callar, voy a poner esta parte un poco como en velocidad rápida y continuamos ahora cuando haya avanzado, ¿vale? Ahora seguimos. Bueno, esto sería ya al gusto de cada uno, pues te puedes pasar aquí el tiempo que uno quiera. Yo personalmente me parece que esta chica es guapísima tal y como es y como decía, pues está en manos de cada uno el decidir, pues bueno, qué es lo que es belleza, qué es lo que no es belleza, que al fin y al cabo es algo totalmente subjetivo y que tiene mucha más lectura que una simple irregularidad en la piel o cicatrices que cuentan una historia de quiénes somos. Lo que sí está claro es que después del antes y después que vais a ver, pues vais a ver que es evidente la diferencia entre lo que teníamos antes y lo que teníamos después. Aquí os lo enseño, podéis ver cómo hemos eliminado todas estas imperfecciones que podríamos trabajar muchísimo más. De hecho, voy a eliminar estos cabellos de aquí. Ahora lo que voy a hacer es que voy a irme a las opciones de capa y voy a combinar hacia abajo o combinar visibles. Eso lo que va a hacer es fundirnos estas dos capas y convertirlas en una sola para seguir trabajando a partir de ahí. Y ahora es cuando empezamos con la parte más complicada, que es la parte del Dodge and Burn, y para ello lo que vamos a hacer primero es que vamos a crear una capa de ajuste de curvas y desde aquí, desde el centro, lo vamos a subir para subirle la exposición. No importa ahora mucho lo que hagamos porque después podemos volver a editarlo según nos guste, como veremos luego. Pero sí va a ser importante que, como veis, nos crea aquí a la derecha, en la capa, nos crea una máscara. Es muy importante que nos vengamos aquí al rayito y esa capa la vamos a invertir. Y ahora vamos a crear otra capa de ajuste, otra más de curvas y vamos a hacer el efecto contrario. Desde el centro bajamos y vamos a bajar la exposición.
Y una vez que las tengamos los dos, venimos a las opciones de capa, le damos a selección múltiple, seleccionamos las dos y ahora le damos aquí a la derecha a la carpeta y vamos a crear un grupo. De esa forma están en el mismo sitio y si creamos capas distintas no se nos mezclan con otras. Una vez que las tengamos, si queremos para tenerlo... perdón, se me ha olvidado esta curva de antes, que no se nos olvide que tenemos que esa máscara invertirla, ¿veis? Que se convierta a negro y eso va a ser muy bonito el después. Esto si quisiéramos podríamos cambiarle el nombre yéndonos aquí, eso, abrimos aquí y le vamos a dar a cambiar el nombre y podríamos llamar a este Dodge y a este, que es el que subexpone, le vamos a llamar Burn. Así sabemos qué efecto es cada uno. Y ahora vamos a volver a Dodge. Y para poder trabajar con esto de una forma mucho más rápida, más visual, lo que vamos a hacer es que vamos a crear una nueva capa de ajuste que va a ser de blanco y negro. Y ahora nos vamos a llevar los rojos hacia abajo. Esto no va a afectar en nada, aunque se vea ahora muy raro. Esto es lo que nos va a ayudar, como el color rojo es el dominante en las pieles, nos va a ayudar a saber cuáles son las zonas a las que queremos eliminarle exposición para eliminar volúmenes o añadirlo. Esto puede ir de una forma u otra, así que no tengáis miedo de exagerarlo porque esta va a ser nuestra guía, pero después la vamos a borrar. Lo que voy a hacer es que esta capa me la voy a llevar aquí arriba para asegurarme de que no la utilizo de forma incorrecta. Y ahora sí, ahora vamos a irnos a la máscara de Dodge, no a la curva, nos vamos a ir a la máscara de esta capa de aquí. Vamos a abrir el pincel, la herramienta pincel, y ahora nos queremos asegurar primero de que estamos pintando en blanco, no en negro. Siempre podemos arrastrar para cambiar. Vamos a estar pintando en blanco, vamos a ver las opciones del pincel. A mí me gusta trabajar sin presión para tamaño y sin presión para opacidad. Esto es algo ya que queda a vuestro gusto. Y nos vamos a asegurar de que la redondez esté al 100, el ángulo al 0, la suavidad al 0 también y el flujo al 1%. También es algo que puede estar también ya en vuestras preferencias, pero yo creo que el 1 nos ayuda a trabajar muy bien porque lo que nos va a permitir es que cada vez que pintemos es como que añadimos una nueva capa de lo que estamos haciendo. Así que vamos a trabajar con ese de aquí. Y algo que podemos hacer para trabajar de una forma más eficaz es ir cambiando el tamaño del pincel en base a la zona en la que estemos pintando. Si tiene el mismo tamaño nos va a quedar un trazo mucho más natural. Y ahora empezamos a pintar. Es probable que ahora cuando yo esté pintando no veáis un gran cambio, pero ya veréis como dentro de un momentito, cuando os lo enseñe, vais a entender perfectamente qué es lo que estamos haciendo. Afinar volúmenes por aquí. Y ahora diréis, pues yo no noto mucha diferencia. No notáis mucha diferencia, ¿verdad? No hemos terminado, pero para que veáis un poco el ejemplo. Lo más fácil para ver cuál es la diferencia, primero voy a desactivar esta capa, voy a ocultarla y ahora vamos a ver la diferencia con y sin el Dodge. Esta es la foto original y esto es como estamos ahora. Como veis, hemos ido eliminando esos volúmenes. Hemos contrarrestado, por ejemplo, las ojeras y nos va a ayudar a esculpir y a crear unos perfiles mucho más limpios. Todo esto, cuanto más tiempo le dediquemos y más vayamos al detalle, pues mucho mejor. Pero ya depende de vosotros y de las horas que queráis echar. Yo simplemente os enseño un poquito cómo se vería. Entonces, si queremos ir al detalle más todavía, lo que podríamos hacer es crear un pincel pequeñito y podríamos ir por las zonas con los poros abiertos.
Así es como nos quedaría. Una vez más os enseño el antes y el después. Fijaos qué diferencia y qué forma tan cómoda de trabajar. ¿Para qué utilizaríamos la otra capa, la de Burn? Pues yo, por ejemplo, en mi caso, yo la utilizaría para darle un poco más de contraste a las zonas oscuras, que es algo que me gusta hacer. Me gusta pintar sobre las cejas para darle un poco más de contraste. Es algo que me gusta mucho y que además es muy sutil si lo hacemos bien, pero nos da un efecto muy interesante simplemente trabajando en los bordes, las zonas que nosotros queramos mejorar para que nos cree una sensación de profundidad. Y fijaros en la diferencia, que también sería muy sutil. Una vez que tengamos la foto como nos guste, pues vamos a eliminar la capa de blanco y negro, que ya no nos hace falta. Y ahora lo que haríamos pues sería como antes, nos vamos a las opciones de capa y vamos a combinar todas las visibles, y ya lo tenemos en una sola capa. Una vez que tenemos la foto terminada, ¿qué podemos hacer? Simplemente un detallito, algo que me gustaría compartir con vosotros. Voy a venirme aquí a esta opción para añadir otro elemento. Voy a seleccionar esta foto que tenía aquí elegida. Y ahora me vengo a selección, dejo pulsado para que me aparezca seleccionar objeto, y como veis la inteligencia artificial de Photoshop ya me la selecciona. Como veis ya nos la selecciona automáticamente con esta opción nueva de la última actualización, el seleccionar objeto, que funciona estupendamente bien. Le vamos a dar a la máscara para que nos la recorte. Vamos a venirnos a la herramienta de transformar, la voy a girar, la voy a cambiar de tamaño. La voy a girar de esta manera, quizás un poco grande, pero para que la veáis bien. Y ahora, una vez que la tenemos, lo que vamos a hacer, borramos esta zona que no nos interesa y ya tendríamos la foto completamente terminada. ¿Qué os parece? Una vez así terminada, por daros un detalle más, y ahora simplemente pues le daríamos a enviar a Lightroom, y esto lo que hace es que convierte esta foto a un archivo. Y ya tenemos aquí la foto en Lightroom terminada. La versión con la que empezamos. Y la versión final totalmente lista. Bueno, hoy ha sido un poco más denso de lo habitual, pero espero que os sirva de mucho, que lo hayáis disfrutado, que podáis aplicarlo en vuestra fotografía a partir de ahora. Ya sabéis que si tenéis alguna duda, que me lo podéis dejar siempre abajo en los comentarios. Estoy encantado de responderos y de conoceros. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, por favor, le dais un me gusta, que me ayuda para que mi canal siga creciendo. Os mando un abrazo muy fuerte desde Brooklyn, Nueva York, y nos vemos en una nueva edición de Café y Lightroom. Soy Alejandro Mallado, gracias por estar aquí y nos vemos pronto. Un saludo.